tardes o buenas noches, dependiendo del país del cual se estén conectando. Bienvenidos a esta masterclass de profundización técnica. Mi nombre es Sandra Olaya y soy miembro del equipo de EADIT Colombia en Bogotá. Me gustaría que nos escribieran en este momento por el chat si nos están escuchando bien, si nos están viendo, desde qué país se están comunicando. La sesión de hoy forma parte de una serie de masterclass que hemos estado desarrollando en EADIC durante las últimas semanas y donde hemos abarcado diferentes ámbitos técnicos desde edificaciones, infraestructura, gestión de proyectos, hemos pasado por modelado BIM, marketing digital, entre otros. Muchas gracias, Juan Sebastián, nos estás escribiendo desde Colombia. Nuestra ponente del día de hoy es Liliana Grande, a quien presentaré en detalle más adelante y quien será la encargada de impartir esta sesión sobre la importancia de la gestión de riesgos en los proyectos de energías renovables. Esta masterclass es patrocinada por nuestro máster en Dirección de Proyectos Internacionales PMI. Muchas gracias, Leonardo, te estás comunicando desde Argentina. Igualmente, si en el transcurso de la sesión del día de hoy surgen dudas o inquietudes, nuestra ponente las estará resolviendo al final. Antes de comenzar, me gustaría presentarnos brevemente. Tal vez algunos de ustedes ya nos conocen por anteriores webinars o porque sean estudiantes nuestros. Somos EADIC, una escuela técnica enfocada en la actualización de ingenieros y arquitectos con más de 10 años de experiencia. Actualmente nuestra sede principal se encuentra en Madrid y también tenemos otras dos sedes en Lima y Bogotá. Tenemos el privilegio de contar con alumnos de 42 países diferentes, generando así un entorno de intercambio de experiencias entre profesionales, alumnos y docentes. En EADIC tenemos más de 250 experiencias formativas conformadas por maestrías, diplomados, cursos técnicos, todos ellos enfocados en la ingeniería, la arquitectura, construcción, telecomunicaciones, entre otros. Asimismo, en EADIC hemos asesorado a más de 100 empresas en la formación de todo su personal. Igualmente contamos con más de 400 docentes, 100% en activo en cada uno de sus sectores. Dentro de los números que hemos ido adquiriendo a lo largo de nuestra trayectoria, tenemos que nuestros estudiantes vuelven a repetir su experiencia con nosotros tomando algún curso adicional de un 70%. Igualmente contamos con una calificación media en la encuesta de satisfacción del 8,75%. En EADIC hemos desarrollado unos pilares formativos, como por ejemplo el apoyo académico que reciben nuestros estudiantes por parte de nuestros asesores. También nos hemos convertido en pioneros multimedia, generando contenido audiovisual como videos y webinars, en donde nuestros estudiantes podrán tener clases un poco más dinámicas y amenas. Nuestra metodología, al ser 100% online, le permite al estudiante poder ajustar sus horarios para que no puedan interferir con su vida laboral y así puedan cumplir con cada una de sus tareas. Igualmente, nuestros cursos, nuestras maestrías, diplomados siempre están actualizados con lo que actualmente el mercado está solicitando y los retos a los que cada uno de ellos se enfrenta. En EADIC somos una entidad reconocida de prestigio con diversas alianzas, como lo son la UTCAN, la Universidad de Alcalá, UDIMA, la Universidad Piloto, así como la OEA y la FIE. Dentro de las características del máster que está patrocinando esta masterclass, tenemos que cuenta con una duración de 12 meses, conformados por 8 módulos y un TFM o trabajo final. Asimismo, cuenta con una doble titulación,
uno por parte de EADIC y el otro por parte de la UDIMA, Universidad a Distancia de Madrid. También cuenta con 60 créditos STS y si ustedes lo gustan o dependiendo del país en el que se encuentren, pueden realizar el proceso de la apostilla de La Haya. Dentro del plan de estudios de este máster tenemos módulos como gestión de proyectos 1 y 2, análisis de costes del proyecto, aspectos legales del proyecto, gestión eficaz de personas, dirección y administración de proyectos de construcción, seguimiento de proyectos, dirección estratégica e internacionalización. En EADIC, durante todo nuestro recorrido de 10 años en el mercado académico, hemos creado un programa de becas con la Organización de los Estados Americanos, OEA, y con la FIE. Estas becas oscilan entre un 40 y 60% de descuento y hemos tenido el gusto de que desde el 2013 más de 300 alumnos han podido acceder a nuestro programa de becas y tomar nuestras maestrías o diplomados. Si algunos de ustedes se preguntan cómo poder postularse a la beca, es un proceso muy sencillo. Lo primero que deben hacer es llenar el formulario de admisión y solicitudes de la beca, disponible en www.eadic-becas.com. Igualmente, luego de esto realizan la entrevista telefónica con el Departamento de Admisiones Internacionales de EADIC. Luego envían la documentación necesaria para la postulación, esperan el resultado del comité de admisiones y pueden posterior realizar el pago de la matrícula para apartar su plaza. Como les comenté hace un momento, EADIC cuenta con sedes en España, Colombia y Perú. Allí pueden encontrar nuestros datos de contacto si alguno tiene la opción de poderse acercar a alguna de nuestras sedes. Si tienen también dudas, inquietudes o desean algún soporte adicional, nos pueden contactar a través de nuestras redes sociales, en Facebook, Instagram, Twitter. Y con gusto nosotros estaremos atendiendo cada una de sus inquietudes. Bueno, en este momento daremos inicio a la sesión de hoy. Nuestra ponente Liliana Grande es ingeniera de caminos de la Universidad A Coruña. Cuenta con un MBA, especialidad Internacional Management, por la Universidad Camilo José Cela y un máster en Administración y Gestión Avanzada de Proyectos por la UCAN. Asimismo, es especialista en mantenimiento, construcción y gestión de obras hidráulicas por la Universidad de Alcalá. Cuenta con experiencia en proyectos nacionales e internacionales en los siguientes campos: energías renovables, cálculo de estructuras, obras hidráulicas y más D+I, diseño de zapatas para aerogeneradores. Igualmente, su experiencia se complementa con la formación en el ámbito de la gestión de proyectos, siguiendo la metodología PMI. Es profesora de la UNED en diferentes asignaturas. Desde el 2009 es Project Manager en Norvento Energia, en el área de desarrollo y dirección de proyecto en el ámbito de energías renovables. Al final de la sesión les estaré compartiendo los links de las becas, nuestro programa formativo, así como una encuesta que dará asistencia a los participantes. Profesora Liliana, el grupo es todo suyo. Muchas gracias, Sandra. Os doy la bienvenida a la webinar de hoy. Como sabéis, la webinar habla de la importancia de gestión de riesgos en proyectos de energías renovables. ¿Por qué? Porque yo soy ingeniera de caminos y llevo más de 10 años trabajando en una empresa que se dedica a proyectos de energías renovables. Hacemos parques eólicos, plantas de biogás, hacemos plantas solares, parques eólicos, multitud de proyectos, pero todos relacionados con el tema, con el ámbito de las energías renovables. Y otro tema que me apasiona es el tema de la gestión de riesgos, que es uno de los temas que se puede ver en el máster que
que indicaba Sandra de ADIC en el máster de gestión de proyectos internacionales, y es un tema que doy yo en el módulo 2 y espero que os resulte interesante. Si os parece, empezamos. Bueno, estaréis de acuerdo conmigo que los riesgos siempre han sido un factor inherente en cualquier esfuerzo llevado a cabo por el ser humano, por lo que la gestión de riesgos no es un concepto nuevo para las organizaciones, y si lo es, no debería serlo. La naturaleza de las disciplinas, sin embargo, sí que ha evolucionado rápidamente en las últimas décadas, y será a partir de 1960 cuando empiece a reconocerse como una de las habilidades esenciales requeridas en la gestión en general. La más temprana aplicación de la gestión de riesgos dentro de las organizaciones se centraría en la gestión de seguros, en el término de establecimiento de unos recursos financieros, pues para hacer frente a los efectos negativos de los eventos adversos. Eso es gestión de riesgos, ¿no? Durante la década de los 70 comenzó a emerger una visión mucho más amplia, por lo que las organizaciones comenzaron a desarrollar un mayor entendimiento de la naturaleza del riesgo al que se enfrentan, y en consecuencia buscaban pues, las mejores alternativas para asegurarlos. ¿Qué ocurre? Que hasta ese momento se mantenía la idea de riesgo como evento con efectos negativos. Muchos de vosotros, cuando penséis en riesgos, pensaréis en algo negativo, porque eso es la visión tradicional, ¿vale? Pero veremos a lo largo de la webinar de hoy que eso no tiene por qué ser así. Lo vemos dentro de unas diapositivas. Será en décadas posteriores, vamos a continuar con esa cronología, será en décadas posteriores cuando las organizaciones comienzan a reconocer que la gestión de riesgos, en el sentido más amplio, aplica tanto a eventos con efectos negativos, que es lo que denominamos amenazas, como eventos con efectos positivos, que es lo que denominamos oportunidades, pero los dos conceptos, amenazas y oportunidades, son riesgos. Indistintamente, se requiere un enfoque proactivo que intente comprender el tamaño y los efectos de las posibles amenazas y oportunidades para tomar decisiones sobre si aceptar la amenaza o la oportunidad o actuar de alguna otra manera. Uno de los primeros autores en realizar un estudio sobre el riesgo dentro de las organizaciones fue el economista Frank Knight, ¿vale? Frank Knight publicó en 1921 un libro que se denominaba Riesgo, Incertidumbre y Beneficio, que daría lugar a una famosa teoría, que es la teoría del empresario riesgo. Aparte de múltiples aspectos que no vamos a ver ahora porque no es el objeto de la webinar, el libro va a pasar a la posteridad por ser ya ha pasado a la posteridad, por ser uno de los primeros escritos en los cuales se establece de forma clara la distinción entre riesgo e incertidumbre aplicada por primera vez a la teoría económica, tomando en consideración pues, los estudios que un siglo antes ya se habían desarrollado. Entonces, este hombre establece dos conceptos claramente definidos, que es riesgo como aleatoriedad con probabilidades conocidas e incertidumbre como la aleatoriedad con probabilidades desconocidas. Bien, la gestión de riesgos comenzó a estudiarse después de la Segunda Guerra Mundial. Algunas fuentes fueron, por ejemplo, Crawford o Williams y Haynes, Snyder incluso, pero se observa que no existen libros sobre la gestión de riesgos en aquella época, ¿vale? Y además ninguna universidad ofrecía ni cursos ni módulos sobre gestión de riesgos. Os estoy hablando de mediados del siglo XX. En esa época la gestión de riesgos estaba asociada, como os decía antes, únicamente a los seguros, ¿vale? Para proteger tanto a las personas como a las organizaciones de cualquier tipo de pérdida relacionada con ciertos accidentes. Se hacía referencia, por tanto, a los riesgos puros, en el que solo se produce una pérdida,
y a los asegurables, donde ya jugamos con el hecho de ganar o perder. Al mismo tiempo, en el sector de la ingeniería comienza a desarrollarse algún modelo para la gestión de riesgos tecnológicos. Surge, por ejemplo, el instituto que aparece ahí arriba a la derecha en la diapositiva, que es el ICE, y comienza a estudiar la gestión de riesgos en proyectos de ingeniería civil. En 1965 se funda la que aparece aquí abajo, ¿vale? La IPMA, International Project Management Association, y en 1969 se crea el PMI. PMI es el Project Management Institute, que seguramente todos vosotros conoceréis. Es verdad que no iba a crear un enfoque de riesgos de forma inmediata, ninguno de ellos, pero sí iban introduciendo la disciplina de gestión de riesgos dentro de una disciplina mucho más amplia que era la de gestión de proyectos. En las últimas décadas, la gestión de riesgos se ha extendido más allá de los sectores seguros o del sector bancario, habiéndose expandido por prácticamente cualquier tipo de sector industrial. Seguramente, si vosotros pensáis en los sectores en los que estáis trabajando, la gestión de riesgos podría aplicarse, y no solo podría aplicarse, podría ser muy beneficiosa para vuestros proyectos. Se han desarrollado multitud de enfoques generalistas para la gestión de riesgo dentro de las organizaciones, como la ERM, Enterprise Risk Management, y otros enfoques más específicos sobre áreas concretas, como puede ser la gestión de riesgos laborales, la seguridad de la información, riesgos reputacionales, tecnológicos, operacionales, medioambientales. Entre los enfoques generalistas sobre la gestión de riesgos más reconocidos son los que aparecen aquí. Yo destacaría el PMI, Project Management Institute, aunque, como os comentaba, al inicio no tenía un estándar como tiene ahora de práctica sobre la gestión de riesgos, no tenía nada específico sobre la gestión de riesgos, ahora tiene un certificado que es el PMI RMP, Risk Management Professional, que es el equivalente al PMP, que seguramente todos conoceréis. El PMP es un certificado que te acredita como gestor de proyectos internacional. ¿Por qué te acredita? Te acredita porque tú tienes que pasar un examen, ¿vale? Un examen que tiene cierta dificultad, con 200 preguntas tipo test, con lo cual el que apruebe ese examen sabe de gestión de proyectos, ¿vale? Ocurre lo mismo con este certificado específico. ¿Cuál es la diferencia? Por si alguno de vosotros está interesado en presentarse a este certificado, que el examen del PMP puede realizarse en cualquier idioma y el del PMRISC solo en inglés. Bien, otros enfoques, el MOR, ¿vale? El MOR tiene también su propio certificado que te acredita como experto en riesgos, con dos niveles, el nivel Foundation y el Practitioner. Otros enfoques importantes, las famosas ISOs que todos conocéis, la 31000, 31010 y la 21500. Bien, vamos a empezar ahora ya a ver gestión de riesgos, ¿vale? Pero ya según un enfoque, el PMI, que es el que nosotros vemos en nuestro máster de gestión de proyectos. ¿Por qué este enfoque y no otro? Porque este es el más reconocido, es el que más se utiliza a nivel internacional. ¿Qué ocurre? Que ahora con el tema de la globalización, millones de empresas trabajan en ambientes internacionales. ¿Qué me da a mí? ¿Qué me aporta a mí el PMI? Lo primero que me aporta es una metodología común. Yo puedo estar trabajando aquí en España con otro equipo que pertenezca a mi empresa que trabaja en la India, y como hemos estudiado lo mismo y aplicamos lo mismo, gestionamos los proyectos de la misma manera, ¿vale? Y me da una nomenclatura, por ejemplo, común. Yo hablo de amenazas y de oportunidades, y esos dos conceptos son entendidos de la misma manera en la India, porque tenemos un vocabulario común. Según el PMI, ¿vale? Un riesgo es un evento
o condición incierta que puede ocurrir o no. En caso de que ocurra, puede tener un efecto positivo o negativo en los objetivos de mi proyecto. ¿Vale? Esa es la definición de riesgo, con lo cual ya tenemos que desechar esa idea de que el riesgo es algo negativo, porque no lo es. Puede ser una oportunidad para mejorar algo o para obtener algo dentro de mi proyecto. ¿Qué ocurre? Que aquí existen una serie de conceptos importantes: amenaza, oportunidad, incertidumbre. La incertidumbre nace de la duda, ¿vale? De la duda sobre qué ocurrirá con un determinado evento que es incierto sobre los objetivos de mi proyecto. Los efectos sobre los objetivos del proyecto pueden describirse en términos de impacto, o lo podemos llamar comúnmente consecuencias, y se entienden que los objetivos del proyecto son el alcance, el tiempo, el coste y la calidad. Porque siempre que un evento incierto, un riesgo ocurra, ¿vale?, va a tener un efecto positivo o negativo sobre el alcance, el tiempo, el coste o la calidad de mi proyecto. La definición de riesgo del proyecto también abarca los eventos inciertos que pueden tener unos efectos tanto positivos como negativos. Os decía, tanto oportunidades como amenazas deben gestionarse de una manera unificada y proactiva dentro de los procesos de gestión de riesgos del proyecto que define el PMI en su libro PMBOK. Si las oportunidades finalmente suceden, podremos llamarlos beneficios, mientras que si las amenazas finalmente también se materializan, podremos denominarlos problemas. Bien, daros cuenta la importancia que tiene la gestión de riesgos. La realidad es la que aparece ahí en la diapositiva. Yo tengo proyectos que son singulares y complejos, que están desarrollados por personas que cometen errores. Y daros cuenta que ahora con el tema de la globalización, ¿qué ocurre? Que tengo un ambiente que es cambiante completamente. Estamos a expensas de realizar cambios de manera continua. Y, por ejemplo, eso afecta en mi sector, que es el de la ingeniería civil, pero existen otros sectores que están muchísimo más influenciados por ese entorno cambiante. ¿Cuáles? Por ejemplo, el IT. Yo tengo algún amigo que trabaja en proyectos de IT y siempre me dice: mira, Liliana, el proyecto no se lo lleva el que lo hace mejor, se lo lleva el que lo hace más rápido. Entonces, daos cuenta que ese ambiente de cambio continuo y de que nosotros tengamos que adaptarnos continuamente a esos cambios influye en nuestra manera de gestionar proyectos. ¿Qué me dice el enfoque PMI? Vale, el enfoque PMI me dice que yo planifique mis riesgos a través de los procesos de la gestión de riesgos en un plan, ¿vale? Que establezca un plan de gestión de riesgos. Y en ese sistema que tiene el PMI de gestión de riesgos, pues tengo una serie de procesos: identificar riesgos, analizarlos cualitativa o cuantitativamente, ¿vale?, dar respuesta a esos riesgos, una serie de procesos que no vamos a ver hoy, pero que tenéis que ser conscientes que existen en el PMI. ¿Qué ocurre? Que la gestión de riesgos del proyecto no debéis considerarla como opcional, es obligatoria, es esencial para el éxito de la gestión de proyectos. Debe ser tenida en cuenta en todos los proyectos porque se configura como una parte esencial en la gestión de cada elemento del proyecto, en cada fase y en cada uno de los grupos de procesos que seguramente conoceréis. Bien, explicar en una webinar de 45 minutos toda la gestión de riesgos es imposible. Nosotros tenemos un tema completo para eso, le dedicamos una semana. Entonces,
he decidido centrarme en la webinar de hoy, aparte de la introducción que hemos visto, en algo que es fundamental, que es el proceso de identificación de riesgos. ¿Por qué? Porque nosotros podemos hacerlo todo bien. O sea, podemos tener todos los procesos clarísimos en la cabeza, pero si no tenemos todos los riesgos identificados, en el momento en el que aparezcan, van a impactar de manera muy negativa en mi proyecto. Yo tengo que tener esos riesgos identificados, estudiados, y tengo que tener una respuesta pensada antes de que eso ocurra. ¿Por qué? Porque toda la gestión de proyectos es proactiva. Es la única manera de que nosotros llevemos nuestro proyecto al éxito. Y eso quiere decir acabarlo en tiempo, con la calidad requerida, con el alcance requerido por el cliente, y acabarla también en plazo y coste. ¿Vale? ¿Qué es identificar riesgos? Aquí identificamos y documentamos todos los eventos que afectan a nuestro proyecto, y todo esto lo plasmamos en un registro. Pero un registro no es una mera lista, como veremos al final de la webinar. ¿Vale? Eso es identificar riesgos. Bien, importante. Hay que diferenciar, porque mucha gente se equivoca a la hora de identificar riesgos. Hay que diferenciar entre lo que es un riesgo y es un hecho. Mucha bibliografía que hay muy interesante y muy, bibliografía de cabecera en gestión de riesgos nos dice que los eventos con probabilidad de ocurrencia de más del 80% deberían tratarse como hechos y no como riesgos, ¿vale? Los hechos no son parte de la gestión de riesgos. ¿Qué ocurre? Que la escasez de recursos o incluso la falta de tiempo para hacer el proyecto en el tiempo asignado, vosotros estaréis de acuerdo que muchas veces cuando nos dan el ok para empezar un proyecto, muchas veces ya vamos mal de cronograma. Entonces, ¿qué decimos? Bueno, pues o no hacemos gestión de riesgos o no gestiono los riesgos de manera adecuada. ¿Vale? ¿Qué ocurre? Fijaros ahí, hablamos de reducir alcance, realizar más actividades en paralelo o negociar con la alta dirección. No podemos, ¿vale? No podemos escudarnos, como veremos más adelante, en determinadas, no debemos usar determinadas excusas para no llevar a cabo una gestión de riesgos de manera adecuada. Bien, ¿cómo es el proceso? Vamos, como os digo, a identificar riesgos. Bien, y dentro del proceso, bueno, no sé si sabéis cómo funciona el PMBOK. El PMBOK, para cada proceso, establece unas entradas, unas herramientas y técnicas y unas salidas. ¿Qué obtengo yo después de aplicar ese proceso? Las entradas es lo que necesito, la información que yo necesito para llevar a cabo ese proceso, que en este caso es el de identificar riesgos. Tengo una serie de herramientas y técnicas, que vamos a ver muchas de ellas hoy, en eso me quiero centrar. ¿Y qué es la salida? La salida es el registro de riesgos. Después veremos qué lleva un registro de riesgos. Pero ahora vamos a centrarnos en las herramientas y técnicas. Dentro de la estructura de proceso y dentro de las herramientas, puedo hacer referencia a las que se denominan, esto no aparece en el PMBOK, ¿vale? Esto está sacado del estándar de práctica del PMI. El estándar de práctica del PMI es lo que uno se tiene que estudiar para aprobar el examen del PMRISC, para ser experto en riesgos. Es un libro sencillo que profundiza mucho más en lo que se ve en riesgos en el PMBOK. ¿Qué ocurre? Que podemos irnos al pasado con las revisiones históricas, quedarnos en el presente con las valoraciones actuales o irnos al futuro con las técnicas creativas. Las vamos a ver los principales ejemplos todos
hoy. ¿Qué hace la revisión histórica? La revisión histórica, todas esas herramientas que están debajo de revisiones históricas, lo que hacen es tomar en consideración lo que ocurrió en el pasado, ya sea en el propio proyecto o en otros proyectos similares de la misma organización. O incluso podría utilizar otros proyectos comparables de otras organizaciones. El enfoque de estas herramientas se basa en la selección cuidadosa de situaciones pasadas comparables, las cuales, pues resultan similares a las situaciones del proyecto actual, y debemos filtrar aquellos datos que resulten estrictamente relevantes sobre riesgos anteriores. ¿Qué ocurre? Que aquí podemos cometer muchos errores. Si yo comparo dos situaciones que no son comparables, entonces en muchos casos estoy a expensas de la subjetividad y tenemos que ser todo lo objetivos que podamos para llevar a cabo nuestro trabajo de manera adecuada. ¿Qué hacen las valoraciones actuales? Son valoraciones basadas en un análisis detallado del proyecto actual. ¿Qué hago? Analizo sus características y las comparo con los marcos de referencia que haya dentro de mi organización y con modelos definidos con la finalidad de identificar áreas de incertidumbre. Al contrario de las revisiones históricas, las herramientas que utilizan valoraciones actuales están referidas a un momento concreto del proyecto actual que estamos analizando, ¿vale? Y después en el futuro tendríamos las técnicas de creatividad que estimulan la participación de los interesados, que a través de la imaginación identifican riesgos que pueden afectar al proyecto, ¿vale? En estas nos centraremos en algunas en concreto que yo uso mucho para mis proyectos. Los resultados y la efectividad obtenidos con estas técnicas van a depender mucho de la habilidad del participante, del project manager o de los miembros del equipo de proyecto para pensar de forma creativa, y serán mejoradas por la participación, de un experto en riesgos, ¿vale? De un experto en riesgos que puede haber en cualquier organización. Las técnicas pueden ser utilizadas de forma singular o en grupo. Entonces vamos a ver una serie de técnicas de los tres grupos, pasado, presente y futuro, que consideremos imprescindibles. Bien, vamos a empezar. Un segundito. Sí, vamos, antes de ver las lecciones aprendidas, lista de revisión, vamos a hablar de lo que son las lecciones aprendidas y revisión de documentación, ¿vale? Como parte de los activos de procesos de la organización, yo puedo utilizar lecciones aprendidas de proyectos pasados. Yo cuando termino mis proyectos hago un documento de lecciones aprendidas. ¿Para qué? Para los que vienen detrás de mí no cometan los mismos errores que yo he cometido. No solo se hace para los errores, también se hace para los éxitos. ¿Vale? Le facilita la vida a los project managers que vienen detrás de ti hacer proyectos similares. ¿Qué incluyo? Pues puedo incluir una lista de categorías de riesgos que veremos ahora. Una lista de riesgos, pues de proyectos. Imaginaros que yo que he trabajado en muchas, además es cierto, en muchas centrales hidroeléctricas, yo ya tengo un listado de riesgos, ¿vale? Porque he trabajado en muchas, ya tengo, pues un bagaje en ese sector. Con lo cual, yo elaboro un documento de lecciones aprendidas que tiene no solo una lista de categorías de riesgos, sino también una lista de riesgos. Matrices de probabilidad e impacto, que no vamos a ver hoy, pero que son temas súper interesantes que veríais en el máster. ¿Vale? Eso es un documento de lecciones aprendidas. Bien, ¿qué es una lista de revisión? Pues una lista de revisión, un análisis de lista de verificación también se llama, es
lo que aparece aquí en pantalla. Se desarrollan sobre la base de información histórica y del conocimiento acumulado a partir de proyectos anteriores similares, como el que os contaba yo aquí ahora, y pueden utilizarse como lista de verificación de riesgos en el nivel más bajo de la estructura del desglose de riesgos, que es la RBS, que veremos en un rato. Es una herramienta rápida y sencilla, pero que a mí me permite elaborar una lista exhaustiva de elementos. Por ejemplo, centrémonos en la que aparece en pantalla. Riesgos técnicos. Yo tengo una serie de subcategorías, ahí simplemente he puesto dos subcategorías pequeñas. La primera, definición de alcance. Y el primer ejemplo de riesgos que tengo, bueno, no me voy a centrar en el primero, me voy a centrar en el segundo, requisitos ambiguos. Ese es un riesgo que suele ocurrir bastante en los proyectos de ingeniería. Muchas veces los requisitos no están bien definidos, ¿vale? ¿Qué tengo? Tengo otra columna que dice, ¿podría este riesgo afectar a mi proyecto? No, sí, no lo sé, no es aplicable. Entonces, yo puedo generar un listado así que me ayude a identificar riesgos a posteriori. ¿Vale? ¿Qué ocurre? Que yo también puedo tener listas rápidas, ¿vale? Como son las que aparecen aquí. Es una lista que no deja de ser un conjunto de categorías de riesgos que se utilizan para ayudar a identificar riesgos. Son listas estándar, ¿vale? Seguramente no todas las conocéis, pero la PESTLE es muy conocida. Pueden utilizarse como marco de referencia o como base para aplicar otro tipo de técnicas, como puede ser la tormenta de ideas. ¿Qué ocurre? Yo parto, por ejemplo, nos vamos a centrar en la primera. Y digo, riesgos políticos. Entonces nosotros podemos hacer una reunión, una tormenta de ideas. Imaginaros, a mí me ha pasado, yo he trabajado una temporada en Inglaterra colocando aerogeneradores. No hace tanto, porque estaba yo pidiendo presupuestos cuando fue el tema este del Brexit, de la votación. No todos los líos que tenemos ahora en la Unión Europea, sino la votación. Estaba yo pidiendo presupuestos de obra civil allí en Inglaterra. Entonces, lo del Brexit se venía escuchando. A lo mejor no. Tengo que ponerlo en esa categoría. ¿Vale? En esa tormenta de ideas tiene que surgir ese riesgo. Riesgos económicos. Os voy a comentar una cosa muy curiosa que nos pasó en Inglaterra. Bueno, nosotros fabricamos nuestro propio aerogenerador. Lo fabricamos aquí en España y lo transportábamos en aquel entonces en barco a un puerto que hay en el sur de Inglaterra y después por carretera a las distintas ubicaciones. Trabajábamos por Inglaterra, por Gales, por Escocia, por distintas zonas. Nuestro aerogenerador era muy competitivo en precio con respecto a los que se vendían en Inglaterra y en Gales en aquella época. Claro, pero mi parte, que es la de obra civil, yo hacía lo mismo aquí en España, me costaba X, me iba a Inglaterra y hacía lo mismo y allí todo me parecía que estaba carísimo, me costaba pues a lo mejor un 50% más. ¿Qué ocurre? Hacemos la votación del Brexit, yo estoy pidiendo mis ofertas y no sé si os acordáis que el lunes cae mucho la libra con respecto al euro, con lo cual yo empiezo a recibir ofertas y yo encantada. Encantada porque yo pasaba las libras a los euros y me salía todo muchísimo más económico. Con lo cual, ese riesgo para mí era una oportunidad. ¿Qué pasaba con el departamento comercial de mi empresa? El departamento comercial ya no estaba tan contento, porque él pasaba el precio de la máquina que vendían los ingleses de libras a euros y ya no éramos tan competitivos en precio. Fijaros cómo el mismo evento de riesgo
Puede ser al mismo tiempo una amenaza y una oportunidad dentro de la misma empresa. ¿Vale? Yo estaba contenta y el departamento comercial no estaba. Bueno, esto era una anécdota porque siempre me gusta contarle a mis alumnos cosas que me pasan, porque igual que me pasan a mí, les puede pasar a ellos y deben tenerlas en consideración. Bueno, como os decía, con estas listas rápidas, la verdad son muy útiles a la hora de identificar riesgos, porque tengo estas categorías: político, económico, social, tecnológico, legal y medioambiental. No tenemos por qué usar esta, pero me ayudan, ¿vale?, a recordar. Los políticos incluso los puedo subdividir, o los medioambientales. Es una manera de acordarme. ¿Qué ocurre? Que además perdonad que no me sale el nombre. En este documento que realizamos al final del documento de lecciones aprendidas, yo en mis proyectos tengo guardado un pestele como estos, pues para diferentes proyectos, para centrales hidroeléctricas, para parques eólicos, ¿vale? Bien, continuamos. ¿Qué ocurre en el presente? Bueno, ya habíamos explicado, ¿vale?, lo que ocurría en el presente, pero aquí me gustaría que nos centráramos, por ejemplo, en las técnicas Delphi, que son muy conocidas, no sé si vosotros las conocéis. La técnica Delphi es una herramienta mediante la cual se logra un consenso de expertos, los cuales participan de forma anónima. Existe un facilitador que utiliza un cuestionario, ¿vale?, para solicitar ideas acerca de los riesgos importantes del proyecto. Se envía, por ejemplo, por email, se reciben respuestas, esas respuestas el facilitador las resume, ¿vale?, y se envían de nuevo a los expertos en riesgos para recabar comentarios adicionales. Después se vuelven a recibir y se realizan varias rondas de la misma manera hasta llegar a un consenso, ¿vale? ¿A qué me ayuda esta técnica? Esta técnica me ayuda a reducir sesgos en los datos y evita que cualquier persona ejerza determinadas influencias indebidas, ¿vale? Tenemos también análisis de supuestos y restricciones. ¿Qué son los supuestos? Los supuestos son factores que, para los propósitos de la planificación, se consideran verdaderos o ciertos o auténticos, sin prueba ni demostración de ello, y que afectan a todos los elementos de la planificación y se consideran parte de la elaboración progresiva del proyecto, ¿vale? Una restricción es el estado, calidad o sensación de estar restringido a un curso de acción o inacción determinado, ¿vale? Cada proyecto y su plan se conciben y desarrollan sobre la base de un conjunto de hipótesis, escenarios o supuestos. Eso es evidente. Nosotros no sabemos cómo va a ocurrir 100% todas las cosas en nuestro proyecto. El análisis de supuestos lo que hace es explorar la validez de los supuestos según se aplican al proyecto. Identifica los riesgos del proyecto relacionado con el carácter inexacto, inestable, inconsistente, incompleto de los supuestos. El análisis lo que hace es enumerar los supuestos y las restricciones del proyecto y analiza las asunciones y restricciones realizando pues una serie de preguntas. Por ejemplo, ¿afectaría positivo o negativamente a uno de los objetivos del proyecto esta determinada restricción? Sí, no, nos haríamos preguntas de ese tipo. El análisis DAFO es interesante, lo que pasa es que, bueno, no lo vamos a ver porque todos conocéis lo que son debilidades, amenazas, fortalezas y oportunidades. Nos centraremos hoy en cosas más importantes. Y vamos a ver, fijaros, puse aquí un ejemplo que es un análisis de supuestos y restricciones. Por ejemplo, la asunción o restricción número 1 dice: participación del recurso X. Imaginaos que el recurso X es un recurso que es muy válido
muy validoso para mi proyecto. En actividades críticas, ¿podría esta asunción o restricción probarse falsa? ¿Sí o no? Si fuese falsa, ¿afectaría a mi proyecto? ¿Sí o no? ¿Eso hace que se convierta en un riesgo para mi proyecto? Esto es un análisis de supuestos y restricciones. Y todo esto debéis hacerlo vosotros para vuestros proyectos. Bien, vamos a ver ahora a futuro. Una tormenta de ideas, ¿vale? Se hace con el objetivo, es lo que es la primera que aparece en inglés, lo que aparece ahí como brainstorming, es tormenta de ideas en castellano. El objetivo de esta técnica es obtener una lista completa de riesgos del proyecto. ¿Qué se hace? Se monta una reunión con un grupo de personas y todos participan con un moderador, ¿vale? Y aportan ideas para hacer un listado de riesgos completos. Simplemente es eso. Vamos a ver el diagrama causa y efecto, que se ve mucho en riesgos y se ve mucho, por ejemplo, en el tema de calidad, ¿vale? El tema de calidad, si alguno de vosotros hace el máster o ha hecho el máster de gestión de proyectos, el tema de calidad no lo veis conmigo, lo veis en el módulo 1 y se ve aquí este diagrama se denomina diagrama de Ishikawa, ¿vale? Porque lo desarrolló Kaoru Ishikawa, de ahí el nombre, o diagrama de espina de pescado. ¿Qué conseguimos con esta herramienta? Es una técnica, no, más que una herramienta, es una técnica mediante la cual se muestran de manera gráfica las causas que contribuyen a un determinado resultado. Con esta técnica buscamos causas raíz. Causa raíz, por ejemplo, de los riesgos en este caso. ¿Vale? Y aquí aparece una de las cosas que a mí me parecen más importantes de la webinar de hoy, que son las famosas estructuras de desglose de riesgos. Las podéis encontrar por las siglas RBS, que es el nombre en inglés. Es una estructura jerárquica que recoge fuentes potenciales de riesgo del proyecto. Una organización, como puede ser mi empresa, puede desarrollar una RBS genérica para que pueda ser utilizada en todos los proyectos o proyectos de la misma categoría. Por ejemplo, en mi caso, pues para todos los parques eólicos de Inglaterra tenemos esta estructura de desglose de riesgos. ¿Qué hace? Ayuda al equipo del proyecto a tener en consideración las numerosas fuentes que pudiesen dar lugar a riesgos en el proyecto. Por ejemplo, en este caso vemos que tengo riesgos técnicos, de gestión, comerciales o externos. Nos fijamos, por ejemplo, en los comerciales. Establezco una subcategoría. Es una RDS nivel 2. Pueden ser riesgos asociados a los proveedores, al cliente, a las subcontratas. Un riesgo comercial que yo he tenido en muchos proyectos es un riesgo que es imposible de eliminar, lamentablemente. Es una cosa con la que, más que un riesgo, ya empieza a ser un hecho, ¿eh? Una cosa con la que yo lucho. En Inglaterra, nosotros tenemos un departamento comercial y un departamento, bueno, tenemos muchos departamentos, pero el departamento comercial lo que quiero es vender un proyecto. Vende el proyecto y después se olvida, ese proyecto ya está vendido, ya se las arregla ingeniería, que somos nosotros. ¿Qué ocurre? Que tú cuando vendes un proyecto, todo te parece bien. Entonces, si el cliente te pide unas determinadas condiciones, normalmente el comercial, ¿qué hacen los comerciales? Vender. Y dice, sí, no hay ningún tipo de problema, eso seguro que se puede hacer. ¿Qué ocurre? Que muchas veces hay riesgos derivados, bueno, del comercial o del cliente que requiere una serie de... me ha pasado que requiere pues, una serie de condicionantes técnicos que son inviables totalmente. ¿Vale? ¿Qué ocurre? Que el departamento comercial no es conocedor de esa inviabilidad
Y después nosotros tenemos un problema cuando ejecutamos las cosas porque el cliente quiere una cosa que técnicamente no se puede hacer. ¿Vale? Y eso nos ha pasado en varias ocasiones. Bien, vamos ahora a el tema del registro de riesgos, ¿vale? Yo los fui identificando, pero ahora lo que tengo es que hacer un registro de riesgos. La principal salida del proceso de identificar riesgos, volvemos atrás para que lo veáis. La principal salida y esas salidas, la primera es el registro de riesgos, ¿vale? Entonces, la principal salida del proceso de identificar riesgos es el registro de riesgos. ¿Qué es un registro de riesgos? Es un documento en el cual se registran los resultados del análisis y de la planificación, ¿vale?, de los riesgos, y contienen también los resultados de los demás procesos de gestión de riesgos a medida que se llevan a cabo. O sea, es un documento vivo. Yo identifico riesgos, pero después tengo que meter más cosas en ese listado, ¿vale? No es un listado de riesgos. Es una tabla que contiene riesgos y documentación asociada a esos riesgos. Esto da lugar a un incremento en el nivel y tipo de información contenida en el registro conforme transcurre el tiempo. Durante el proceso de identificar los riesgos, el contenido que incluye el registro será el siguiente. Causa, evento y efecto, ¿vale? Dentro de la lista de riesgos identificados se recomienda la utilización de la cadena causa, evento, efecto. Es decir, la identificación del riesgo debería ser de la siguiente forma. Si existe la causa, puede dar lugar a un evento que produciría un efecto. Es imprescindible identificar las causas raíz de los riesgos, ¿vale? Y también tendría que incluir una lista de respuestas potenciales a esos riesgos. Tengo que tenerlas planificadas, tengo que tenerlas pensadas para que el riesgo no me coja despistada y sin plan de acción. Bien, sería algo como esto. Yo tendría mi riesgo y pondría una causa, un riesgo y un efecto. Os he puesto algún ejemplo. Debido a un corte de electricidad, esa es la causa. El aire acondicionado puede fallar, ese es el riesgo. ¿Cuál es el efecto? Que puede ocasionar una parada de cualquier tipo de equipo que me provoque un problema en mi proyecto. ¿Qué problema me encuentro yo con mis alumnos? Que muchos de ellos, a la hora de establecer el registro de riesgos, en el momento 1, no, después a medida que avanzamos adquiriendo conocimientos eso ya nos pasa, pero en el día 1 muchas veces no saben identificar bien lo que es una causa, lo que es el riesgo y lo que es el efecto. Y mezclan, a lo mejor en riesgo meten la causa o incluso en causa meten el riesgo, ¿vale? Ojo, porque hay que saber diferenciar bien lo que es causa, lo que es riesgo y qué me provoca ese riesgo, que es el efecto, ¿vale? Esto sería un ejemplo de registro de riesgos. Yo tendría un ID, que es un número de identificación, vería si es una amenaza o una oportunidad, categoría, causa, evento y efecto de ese riesgo. Esto sería un ejemplo. No he podido poner ninguno de mis proyectos porque al final trabajamos con documentación que es confidencial, ¿vale? Pero el formulario tipo sería algo de esto. Nosotros en el máster hacemos prácticas reales y los alumnos resuelven casos reales, ¿vale?, de empresas reales con esa documentación, haciendo sus registros y aprendiendo a hacerlo, pues como tiene que ser, con un caso real y no con algo que se ha inventado. Bien, ¿qué pasos tengo que llevar yo a cabo para desarrollar el proceso de identificar riesgos? Primero, recopilar información histórica disponible y que pueda ser de utilidad. Determinar quién estará involucrado en la identificación de riesgos.
Determinar qué herramientas y técnicas tengo que utilizar. Hemos visto algunas, no son todas, en el máster las vemos todas. A lo mejor no me interesa utilizarlas todas, ¿vale? Identificar riesgos con otros interesados, por ejemplo, llevando a cabo una tormenta de ideas. Realizar una lista de todos los riesgos identificados y elaborar un registro de riesgos. Determinar, junto con la ayuda del equipo, el nivel de confianza existente en relación a los riesgos identificados. Si el nivel de confianza no es el adecuado, tengo que volver a realizar todos los pasos anteriores, ¿vale? Hacerme más preguntas y recopilar información sobre estos riesgos. La lista de riesgos no es algo que yo haga en el día 1 del proyecto y haya terminado. La lista, el registro de riesgos es algo vivo. ¿Por qué? Porque me pueden surgir nuevos riesgos a medida que el proyecto avanza o incluso alguno que he identificado puede desaparecer. Debatir sobre los riesgos y después pasar a un análisis cualitativo de riesgos en el caso de que fuese necesario. Bien, ahora ya para terminar vamos a ver las 3 diapositivas finales que son importantes. Los riesgos deben gestionarse siempre de manera consciente, apropiada y ética y en todos los proyectos. No podemos hacer un proyecto sin gestionar los riesgos. ¿Qué barreras comunes nos encontramos en todas las empresas? Bueno, pues que no haya cultura por hacerlo. Que si mis proyectos van bien y nunca lo he hecho, ¿para qué voy a hacerlo? ¿Para qué voy a gastar dinero y recursos en esto? Falta de recursos es otra de las excusas, o ausencia de unas políticas claras, o ausencia de formación y conocimiento. Rompamos con estas barreras porque no podemos ir con la idea de cuando pase ya lo solucionaremos, tenemos que anticiparnos a los problemas o pensar que no merece la pena el esfuerzo. Rompamos con todas, hay que derribar todas estas barreras y excusas, ¿vale? No todo riesgo es malo, no es una pérdida de tiempo. Eso de que lo que no conoces no duele es mentira. Cuando lo conoces duele el doble. Todos los riesgos pueden y deben evitarse, ¿vale? No pensemos que nuestro proyecto no tiene riesgos. No pensemos que todos los riesgos pueden y deben evitarse. Eso también es mentira. Hay algunos que no pueden evitarse. Las oportunidades no debemos evitarlas, ¿vale? Esto surge, el punto 5 surge de la idea de que todos los riesgos son negativos. Y, por ejemplo, el punto 8, no pensemos que la contingencia es para cobardes. Las reservas de contingencia son como montos que nosotros dejamos, por ejemplo, de dinero, que nosotros dejamos en el proyecto para cubrir esos riesgos. La gestión de riesgos funciona, la gestión de riesgos hay que aplicarla y yo os invito a que vosotros investiguéis más sobre la gestión de riesgos e intentéis, ya sé que a veces en algunas empresas es difícil, intentéis aplicarla en vuestro día a día. Bueno, pues por mi parte nada más. Muchas gracias por vuestra asistencia y os dejo ahora con Sandra. Si algún alumno después tiene alguna duda sobre el contenido del máster, lo que se puede ver de gestión de riesgos o no, si se puede presentar alguno de los certificados que nosotros hemos hablado, PMP, PMRIS, que se ponga en contacto con la escuela, me derivarán la pregunta y podremos analizar cada caso en concreto. Bueno, perfecto. Muchísimas gracias a todos los participantes, a nuestra docente Liliana por esta sesión del día de hoy. Esperamos que haya sido de su máximo provecho la temática que se manejó. Muchísimas gracias a todos por su participación.